Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido, Agenda Económica. Hoy, como todos los días, a través del canal 27, Red Nacional de Noticias, RNN, de 9 a 10 de la noche. Estamos en compañía de don Ezequiel Moneda Lizardo, compañero. Buenas noches, José Manuel. Caro amigo, jefe también, líder, para compartir con ustedes un programa muy especial y con un invitado también muy especial que tenemos en el día de hoy, Ezequiel. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Un placer verte otra vez en este programa. Bienvenido al Hacía programa. mucho no veíamos desde ayer. Desde ayer, sí. Jorge, gracias por venir. Tenemos hoy en día, nos acompaña el ingeniero Giorgi Reynoso, quien es una persona profesional con vastísima experiencia en el tema eléctrico. Hemos tenido algunos programas eléctricos durante los últimos meses, pero queremos tocar con Giorgi, antiguo compañero de estudio, antiguo compañero de softball. Béisbol. De béisbol también, sí, exacto. Fueron varias etapas. Qué bueno tenerte aquí, Giorgi, en el programa, y vamos a tratar de aprovechar al máximo la situación actual del tema eléctrico, en donde estamos en un momento interesantísimo que aparentemente se muestra interesante pero un poco tardío, y es el tema de la licitación, que ya ha pasado por una etapa de precalificación, en donde han quedado unas 8 empresas para el tema de las 2 plantas a carbón de 300 megas que instalará el gobierno central a través de la CDE. Se habla ya de un lugar escogido en las proximidades de Nigua, aparentemente ese será el lugar. Pero vamos a hablar de ese tema y también de otros temas de actualidad sobre el sector eléctrico. Y si sobre todo, para empezar por ahí nuestra conversación, Giorgi, si esta es una solución de corto plazo o cómo vamos a poder enfrentar la demanda real que tenemos de instalación de casi unos 2.000 megas que tenemos que hacer ya, no solamente los 600 megas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por permitirme venir aquí a compartir algunos puntos sobre el sector eléctrico. La licitación nunca es tarde porque la demanda va creciendo y siempre es necesario tener megas nuevos y que también ayuden a mejorar la matriz energética. Como ustedes saben, todavía estamos cercanos al 50% de lo que son fuel oil, número 6, y algo de número 2 también, los cuales son muy caros en el mercado eléctrico para producir energía. La administración de CDE, tanto desde hace un tiempo, desde que está buscando una alternativa en carbón, que entienden que era la alternativa en ese momento, desde Radamés, cuando ya las distribuidoras eran completamente públicas otra vez, de buscar alternativas de energéticos más baratos. Y en aquel entonces, cuando Radamés se buscó carbón, no se logró concretar esas plantas. Luego, también durante la administración del señor Celso Marrancini, se abrió una licitación para carbón y gas. El problema del gas es que actualmente no tenemos una fuente segura de bajo precio. Actualmente el precio del gas que se consigue es un precio atado a Brent, un porcentaje que está entre 10, 12 o 14%, dependiendo de dónde sea. Se habla mucho del shale gas de Estados Unidos, que va a permitir nosotros conseguir gas a precio más barato. Lo que no se sabe es cuándo, ni en realidad a qué precio. Pero estamos hablando del gas natural. Sí, del gas natural, gas sí. natural. O sea, ya el gas natural no es la panacea que se vendía hace 2 o 3 años atrás. Bueno, a precio NYMEX no, pero sí vamos a tener a precios competitivos porque los precios del fuel oil en millones de BTU superan los $15 el millón de BTU. O sea, estamos hablando que aún en el peor de los casos, hoy el Brent anda alrededor de 100 y algo, vamos a conseguir entre 10, 8 hasta $12 el millón de BTU. En que gas. Es mucho mejor en gas. Y además las máquinas de ciclo combinado de turbina de gas Son hoy más día eficientes. están siendo bastante eficientes, igual que los motores que también están haciendo en ciclo combinado. Pero igual, Giorgi, a mí me gustaría aprovechar tu presencia en el programa para que tú nos des detalles a los amigos televidentes. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil al gobierno renegociar los contratos eléctricos actuales? O sea, hemos visto que el problema eléctrico no es un solo factor. Fecha de vencimiento. No un solo factor. Yo diría que ahora mismo, y tal vez soy injusto, el menor problema es el pago de la energía, el robo de los usuarios. Yo creo que hay dos cosas, los contratos y la pérdida en la transmisión. No sé si tú avalas, pero si no, di lo que tú consideres, pero ¿qué
podríamos nosotros hacer para renegociar esos contratos que son tan leoninos? Mira, los contratos, como ustedes que son economistas y eso, que trabajan mucho la parte de valores de mercado y valores de negocio, los contratos representan siempre el momento de la firma en que tú firmaste ese contrato. Tú a veces quieres mirar el contrato hoy con las condiciones que tiene el país hoy, pero cuando se firmó ese contrato, las condiciones eran diferentes. Nadie pensaba, por decir algo en el Acuerdo de Madrid, nadie pensaba, cuando se hizo la proyección de, Madrid, de la capitalización, la máximo valor del petróleo era 30 y pico de dólares. Después, cuando se hizo el Acuerdo de Madrid, la máxima proyección de los combustibles era 40 dólares. Miren por dónde llegó, llegó a 150. O sea, que a veces las fórmulas no son lineales, tienen demasiada interacción con el medio externo. Nosotros no tenemos energéticos. Si nosotros tuviéramos energéticos, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a hacer una u otra cosa. Entonces, los contratos se negocian de dos maneras. O usted le compra el contrato, o usted se sienta en una negociación vis a vis con la otra parte, porque si lo ganaron de buena ley. Si no, hay otra, vamos a decir, otro estamento que se encarga de evaluar si eso estuvo bien o no estuvo bien hecho. Pasa lo mismo que con el contrato de Barrick, Pueblo Viejo, que en el año 2009, cuando se renegocia y se... Cuando él dijo eso me llegó la misma, me llegó atrás, porque ciertamente hemos criticado. Hemos hablado tanto de eso. Que uno piensa ahora en que Barrick no era un buen contrato ahora, pero cuando se firmó en el 2009 el adendum, pues estaba bien, bien hecho la y fíjate que interesante, que ahí se colige bastante, porque en el 2009, cuando se cambia el adendum de Plaza Cerdón a Barrick Pueblo Viejo, en ese momento, 2009, la crisis internacional financiera era, o sea, totalmente devastadora. Acababa de pasar. Exacto, pero... En la debacle. Había que motivar la inversión extranjera. En la debacle, pero el país no tenía una opción, decía, bueno, vamos a agarrar esta inversión extranjera porque no va a haber otra forma de garantizar 3 o 4 mil millones de dólares de flujo de efectivo durante 3 o 4 años. Y entonces hoy analizamos eso y decimos, no, pero que el contrato y el condición, pero en aquel momento fue una gran decisión. Entonces nadie podía prever el incremento de los precios en ese momento y todo lo que iba a pasar. Pero ahora también pasa inverso con el sector eléctrico. Pagarle a la generadora sin dar energía, yo entiendo que ahí, no sé... Vuelvo y tomo la posición de usted. Correcto. ¿Qué capital no se repaga? Cualquier activo que tú tengas, tú tienes que repagarlo. Mucha gente pone los ejemplos de cuando tú alquilas un vehículo. Si tú lo dejas parado en tu casa, tú tienes que seguir pagando la mensualidad. Si tú quieres salir, entonces tienes que echarle gasolina. Es lo mismo, costo fijo, costo variable. Sí. Costo fijo es el pago de lo que significa el activo. Use o no use. Úselo o no lo use. Y lo otro es un costo variable, dependiendo de la rueda que tú le des, tú le tienes que echar combustible, para ponértelo en un lenguaje sencillo. Sí, está correcto. Y eso es una manera de que la gente, o sea, muchas veces hablamos y le hemos echado mucho lodo al sector eléctrico. Yo no digo que el sector eléctrico es limpio, pero el sector eléctrico tampoco merece todo el lodo que le han echado. Ok. ¿Entiendes? Okay. Porque son mucha gente que tiene verdad mitad y quiere construir una verdad completa. Entonces, la acomodan a sus propios medios. Entonces, eso es lo que siempre hay que tratar de evitar, porque hacen la valoración con respecto a cómo están los otros mercados. Ok, pero usted no puede comparar naranjas con peras. Los mercados de Centroamérica tienen más de 50% de agua. Y lo eléctrico. Exacto. Mucho más. Tienen a Colombia y a México por arriba que le pueden enviar combustible por tubería. Sí. Tienen un sinnúmero de cosas que nosotros somos una isla, que todo tiene que venir por barco o por avión. Entonces nosotros no tenemos, los energéticos tenemos que comprarlos caros. Hoy día, por las condiciones que se están dando en el sector, hay que prepagar el combustible y luego quemarlo y después facturarlo. No solamente eso, Georgie, que muchas veces tú, con su razón, dices que muchas veces comparamos pera con manzana y le metemos un mango y un aguacate dominicano en el medio porque decimos, no, porque en tal país los niveles de eficiencia son tal y en comparación con nosotros, entonces no deberíamos, sí, pero espérate, allá no hay las pérdidas que tenemos en República Dominicana. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las compañías que abastece en Miami, hay un apagón y queman muchísimos equipos y la compañía está en capacidad de reembolsar a los usuarios su nevera, su microondas, su aire, pero ellos tienen la capacidad de que tienen un nivel de eficiencia, un CRIC, ¿de cuánto? ¿De cuánto es la pérdida por cuentas no cobrables?
un 1%. Sí. Pero aquí estamos hablando de un 30%. Si tú le sumas a eso las pérdidas en línea, entonces el sector es muy sensible. Por eso, uno podría entenderlo y uno lo entiende desde el punto de vista económico, sí, pero el que está allá quiere su dinero porque tiene que cubrir el déficit del 30 que no cobra y el 30 que se pierde, pero al final tiene que producirlo y mandarlo a línea. Claro. Entonces eso produce una situación que la gente no entiende mucho, porque la gente lo que entiende, y como realmente, como decía Ezequiel, bueno, pero es cara, me la cobran apagada, pero en el lugar de ellos dice, sí, pero tengo que cobrarla porque también la tengo ahí como un costo fijo. Si yo no le doy mantenimiento y tú me la estás pagando y yo la dejo que se pierda, entonces perdí 25 millones contra 3 millones que me tienen que pagar. O sea, hay muchos elementos. Ahora, volviendo al tema de la licitación, este paso conlleva, y tú crees que podría ser completado a finales del 2016 o antes, o si esto va a significar un proceso continuo de licitaciones, porque se ha hablado de los 1.500, o sea, lo planteó José Luis Moreno aquí en el programa, de los 1.500, 2.000 megas adicionales que tenemos que tener disponibles para poder garantizar una capacidad de energía fría. Pero eso vamos a verlo en el segmento siguiente para que lo analicen. Volvemos.